Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de los días martes, en que estamos estudiando ya desde hace algunas semanas el libro, la carta de Pablo a los Gálatas. Nos hemos quedado para comenzar el día de hoy el capítulo 4 de la carta. Pero antes de iniciar la reunión, como acostumbramos, vamos a encomendarnos al Señor con una oración que estoy proyectando en pantalla. Por favor, si alguno de ustedes pudiera leerla en voz alta. Yo leo, Manuel Pablo. Gracias, Rita. Buenas noches, hermanos. Bendito seas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneremos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanente, actual y de inagotable riqueza, te reconocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu Santo nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rita. Entonces, hermanos, comenzamos con nuestro tema. Para retomar el capítulo 4, me he permitido regresar una diapositiva a la última que vimos del capítulo 3, que se enlaza muy bien con lo que viene. Esto fue con lo que terminamos el martes pasado. ¿Alguien pudiera leerla, por favor? El tiempo de la fe. ¿Puedo leerla, Manuel Pablo? Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que debía ser revelada. Así, la ley nos sirvió de guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, no necesitamos más de un guía, porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya que todos ustedes que fueron bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos en virtud de la promesa. Gracias, Graciano. Miren, hermanos, acá nos quedamos y acá retomamos, pero ¿qué les parece? ¿Qué les parecen esas afirmaciones del gran Pablo? El tercer párrafo pequeño dice, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Y yo pregunto, hermanos, ¿realmente podemos decir eso ahora? Y ya lo hemos hablado varias veces, pero ¿podemos afirmarlo? No, él no es de mi grupo, él no es de mi, ni siquiera digo de mi parroquia, no, de mi grupo, dentro de la parroquia. Y entonces, ni qué decir si es un hermano cristiano, pero de otra denominación, ni qué decir si es protestante. A pesar de que todos miramos a Cristo y seguimos a Jesús como nuestro guía, pero no se cumple este mínimo. Adelante, Guillermo. Manuel Pablo, yo creo que dentro de la iglesia se puede afirmar esto del tercer párrafo, ¿no? Pero se puede afirmar de quienes somos los más interesados en conocer el mensaje del Señor Jesús y de seguir
su mandamiento nuevo, pero no se puede afirmar eso de la mayoría de los que son católicos por el bautismo, pero que por una serie de razones que sería materia de una oportunidad exclusiva para aportar todos los presentes, algo que podamos decir cada uno de gente que conoce porque no está cerca de la iglesia y del Señor Jesús, ¿no? Esta semana, hoy es Martes Santo, es la semana central de nuestra fe cristiana y católica, porque es la semana en la que se revive el mayor misterio, que es la pasión, la muerte y la resurrección, ¿no? Entonces, a través de este tiempo que llevamos empeñados en conocer la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que vamos descubriendo cosas nuevas en esa palabra que es siempre vigente y eterna, escrita hace tanto tiempo atrás y sin embargo tan actual. Esto quiere decir que nosotros tenemos la certeza que es la palabra de Dios inspirada por Él y escrita por quienes la pusieron, como decimos, en blanco y negro, ¿no? Y los motivos, reitero, por los cuales muchos no se acercan a asumir el compromiso y las consecuencias de su bautismo son variados, enormes, eh, quizás incontables, si no es una exageración. Y creo que valdría la pena hacer un pequeño ejercicio de que, por ejemplo, hoy día estamos solamente 12 reunidos en esta clase, que cada uno diga así, sin ningún tipo de inhibición ni de temor, lo que piensa acerca de por qué eh, estamos como estamos y no podemos decir que somos uno en Cristo Jesús, todos los 700 millones o más de católicos que hay en el mundo en este momento, ¿no? Yo creo que ahora como entonces, la persona humana es la misma. En esa época ellos no correspondían al amor de Dios con la parte que les tocaba y adoraban ídolos falsos. Eso que pasaba en ese tiempo es ahora tiene otro nombre, ¿no? Ahora hay ideologías, hay una serie de temas que dividen a las personas. Y yo particularmente pienso, y esto lo lanzo como una opinión personal, porque lo escuché hace 50 años por lo menos, hay un serio problema en la familia, hay una crisis en la familia, y la familia es la iglesia doméstica, donde los hijos tendrían que ser criados bajo la fe de los padres. Cuando los hijos son mayores, ellos pueden optar libre y soberanamente si reniegan de su fe y se convierten a cualquier otro credo. Pero mientras están bajo nuestra autoridad y nuestra crianza, nosotros tenemos que inculcarles a ellos la fe que nosotros hemos recibido de nuestros padres y que practicamos. Gracias, Manuel. Gracias, Guillermo. Planteas un bonito reto, un bonito desafío. A ver, Juliana, adelante. Ah, yo estaba pensando que lamentablemente el ser humano ahorita en su mayoría está regido por el ego, ¿no? Y el ego es el que normalmente nos hace inconscientemente buscar formar parte de un grupo con el cual nos identificamos y eso nos refuerza el ego y crea separación contra otros grupos. Entonces, es una forma que utiliza el ego para reforzarse a sí mismo, es distinguiéndose de los demás, sintiéndose superior, diferente, creando ese tipo de identificación con un grupo en particular y en contra de otros grupos que pudieran pensar diferente o de otra manera. Y Ujú. esto es mundial, a nivel de todos los seres humanos. Y es así como funciona hasta que uno no
es consciente de ello. Y lo que estaba viendo aquí han pasado más de 2000 años y la diferencia entre hombre esclavo y hombre libre ha sido recién, hace muy pocos años, y todavía hay alguna forma de esclavitud de forma indirecta. Y la diferencia entre varón y mujer, Dios mío, o sea, recién en estos últimos, diría yo, 20 o 30 años, hay una cierta nivel en que la mujer ya está tomando eh, posiciones que antes eran exclusivamente del hombre, ¿no? O sea, ya hay recién una cierta eh, eh, concepción de que el hombre y la mujer son iguales, que están a la misma altura y tienen el mismo valor, pero antes, hace solamente 670 años, eso no era, ni siquiera se podía mencionar, ¿no? Y bueno, ser uno de Jesús, el día en que el ser humano logre vencer su ego y despertar a su conciencia pura, recién creo que va a poder ese cambio de conciencia alcanzar esto de uno. Gracias, Juliana. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Este concepto de que somos uno en Cristo es el ideal de nuestra iglesia, ¿no? Eso es lo que nuestra iglesia persigue por enseñanza del mismo Cristo. Pero estamos viendo que en el momento que se escriben estas cartas por Pablo, ya existía un montón de divisiones, ¿no? La gente era intermitente, seguía a Cristo, se alejaban, se iban a los otros dioses, volvían, ya habían estas divisiones, ¿sí? Hasta se me ocurre pensar que es algo ya natural en los humanos, ¿no? De que siempre tendemos a generar división entre nosotros. Actualmente ya lo vemos, ¿no? Más de 2000 iglesias, credos cristianos, ¿no? Ya y de repente va a seguir aumentando en los próximos años, ¿no? Nadie nos puede asegurar que esto va a parar, ¿no? Pero yo creo que nosotros, los católicos, debemos asumir una posición, y a eso iba a una consulta que yo te quiero hacer, Manuel Pablo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Lo que hacemos ahora, por ejemplo, en reunirnos y estudiar la Biblia bajo tu dirección, fortifica, nos fortalece como católicos, ¿no? Y nos asegura que sigamos en nuestra iglesia católica, que no tengamos ninguna duda y que por ahí no nos vayamos a desviar. Pero ¿cuál debería ser nuestra posición frente a los otros hermanos? Yo conozco a un montón, mormones, una serie de evangélicos, y a veces a mí me da, no sé, temor de hablarles, ¿no? De decirles, oye, pero mira cómo es tu iglesia, quién la fundó, qué principios tiene, y compara con la católica que fue hecha por Cristo, etcétera. A mí, la verdad, yo les confieso que me da hasta temor decirles, ¿no? ¿Y por qué, cuál debería ser nuestra actitud? Entonces, esa es la pregunta que yo tengo. Ser pasivos, observar, orar por ellos, claro, pero ir un poco más allá. La vez pasada escuchaba a un sacerdote, Luis Toro, que tiene un canal en YouTube, que él hace apologética, ¿no? O sea, todo el tiempo está tratando de demostrar que los hermanos protestantes, los hermanos separados, tienen errores y que muchos de ellos mienten, ¿verdad? Ese es el trabajo que él hace. Él dice que los católicos no debemos ser pasivos, porque en realidad todos esos hermanos separados se están condenando, están en pecado, viviendo en pecado permanente, al seguir, al separarse de la iglesia de Cristo. Y por lo tanto, nosotros como católicos debemos tratar de salvar su alma, tratando de que vuelvan a la iglesia católica, porque mientras estén en esas iglesias protestantes o los hermanos separados, como les decimos, ellos van de frente a la condenación. Eso es lo que dice el padre Luis Toro, ¿no? Pero claro, la actitud que él ha tomado a mí me parece un chambón, como se dice, ¿no? Es un trabajo difícil, arriesgado porque le dicen de todo.
él como sacerdote tiene autoridad, claro, tiene formación. Pero un católico, sigo con mi consulta, ¿no? Un católico como nosotros de a pie, ¿qué podría hacer o qué debería hacer en todo caso? ¿Tendríamos nosotros alguna obligación de tratar de convertir a esos hermanos separados? Gracias. Gracias, Graciano. El punto es muy interesante. A ver, más que responder yo, demos la oportunidad para que otros hermanos intervengan, ¿no? Ya planteó un reto Guillermo y lo complementa Graciano. A ver qué piensan. Yo también les doy mi opinión, pero es un tema tan amplio que sería bonito escucharnos un poco más. Manuel Pablo. A ver, Rita, sí. Yo pertenezco a la iglesia de aquí de San Antonio de Padua, pero por cuestiones de que a veces no hay confesiones, también estoy en la iglesia María Magdalena. Los grupos que yo he visto en esta iglesia, por ejemplo, la Legión de María, salen a la calle y captan gente, ¿ah? Captan gente en la cual algunos le prestan atención y otros no, pero la mayoría que ellos en sus informes veo que captan y siguen, le hacen un seguimiento a esas personas. ¿Qué le dicen o cómo lo convencen? No sé. No son personas muy preparadas, te digo, pero sí tienen bastante eh, esas ganas de poder atraer a la iglesia más gente. Es una de las, es una de las iglesias más llenas dentro de Pueblo Libre, la más llena, a pesar que hay otra iglesia cerca de Magdalena que no la veo tan llena, pero sí he visto que han hecho un trabajo de hormiga y han podido hacer, digamos, un trabajo no al 100%, pero sí yo podría decir en un 60%. Se paran en los sitios como los testigos de Jehová y van a diferir, cada uno tiene su zona. Y se van, no van de tres o de dos. Y veo que, según los informes que he leído, una amiga que es la que preside eso, me dice, mira los informes, y veo que sí están, bueno, por lo menos en esa iglesia. En otras iglesias, como en el caso de de mi iglesia, que es San Antonio de Padua, es muy difícil, no hay esa confraternidad que pide el Papa, de que se pueda, de una u otra manera, salir a las calles para poder captar gente. Yo veo la frialdad de esos alrededores cuando sale el Santísimo, Manuel Pablo, en los alrededores, los edificios que tienen 10, 15 pisos, tú si ves 8 o 6 es mucho. La mayoría tiene una indiferencia total. Entonces, hay bastante que hacer por la iglesia, bastante que hacer. Es un largo recorrido que se tiene que hacer. Yo te voy a decir que la mayoría del grupo que yo tengo, catequizamos de una u otra manera, así, no saliendo a las calles, pero sí, si tú estás en una cola, en un carro, un colectivo, un taxi, siempre de una u otra manera, este, yo por lo menos abordo el tema del si es católico, cristiano. He tenido gente que me ha escuchado, incluso un día me fui porque no veía carros y me subí a un colectivo y me senté junto a una señora y la señora decía, yo estaba con mi rosario en la mano, porque a veces yo rezo mi rosario cuando estoy en camino a algún sitio. Y me dice, señora, ¿y usted puede hacer rosario? Sí, sí. Y le digo, ¿qué pasó? Me cuenta su historia, ¿no? Y le animo y le digo, ¿por qué usted sí? Y yo saco otro rosario y le digo, se lo voy a regalar para que usted, acá le voy a dar. Siempre cargo un rosario y siempre cargo cómo se reza, ¿no? Porque siempre hay personas, yo que voy al seguro o que hago una cola para cualquier cosa en el banco, entonces es una manera que yo tengo de ver las cosas, de poder evangelizar, porque la iglesia no te da no te prepara, porque los catequistas deben estar preparados por la iglesia.
para poder de una u otra manera, poder captar a esa gente, como dice Graciano, captar gente de la mejor manera, ¿no? Algunos son indiferentes, pero otras personas sí escuchan y les interesa. Hay que despertarlos. Eso es todo. Claro. Bien, gracias, Rita. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Cuchi, adelante. Muchas gracias. Ha estado escuchando atentamente y mm, yo hablo desde mi experiencia personal. Estuve de una manera muy activa en el tema de las misiones. Es algo que para mí fascinante y que tengo los más hermosos y bonitos recuerdos. El hecho es que prácticamente estuve casi 20 años o más, posiblemente, en un grupo es, de misiones. Y era una miembro desde el inicio, fundador, por poner algún nombre, pero eh, el trabajo era maravilloso. Por supuesto que siempre hay que orar mucho, prepararse bien, nos preparaban muy bien para salir a todos los ámbitos que nos mandaban desde el obispado. Recorrimos buena parte del departamento y conocer la gente más sencilla es ver también el rostro de Dios en todos ellos. Cuanto más sencilla la gente, más yo la veía más pura, más noble. Después de este tiempo, pues las cosas empezaron a cambiar. Eh, las personas seguían siendo las mismas en la junta directiva, por llamarla de alguna manera. No había ningún tipo de cambio. Dije, bueno, pues sí, marchan bien las cosas, perfecto. Pero ocurrieron dos hechos que me chocaron mucho. Teníamos primero una secretaria que estuvo con nosotros varios años y yo iba casi a diario, todos los días como si fuera un trabajo, realmente iba a diario, porque ahí me alimentaba muchísimo. Pero resulta que un día la encuentro a ella llorando y me extraña porque siempre había estado, era una chica muy joven, alegre. Me dice, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Me dice, que me han despedido. ¿Pero por qué? No me dio tampoco razón y yo indagué más, pero sí me enseñó su carta de despido. Ya tenía reemplazo, lamentablemente, o sea, ya estaban hechas las cosas y no hubo una explicación del por qué. Igual yo me sigo comunicando con ella hasta ahora, nos queremos muchísimo. Y la otra chica que entra, también muy buena persona, excelente. Y después también de varios años la encuentro llorando. Y le digo, ¿qué pasa? Y me toca a mí justamente vivir sus experiencias. Me dice, me han despedido. La secretaria, le digo, ¿pero por qué? Es que me están acusando de haber robado un obsequio que había llegado a la oficina de las misiones y porque se hacía siempre alguna actividad. El hecho es que ya estaba todo listo, su carta idéntica cuando me la dio a leer, idéntica a la de la chica anterior. Ya tenía reemplazo y me dice, ya no hay nada que hacer, solo me han pedido que firme. Y yo le digo, pero eso no es justo. Se ha debido primero de indagar, investigar. El hecho es que no se puede despedir y acusar sin pruebas. Y jamás se había perdido nunca nada. Lo que pasó después, eso fue lo que a mí me llamó la atención.
dejaron de convocarme. Yo me acerqué para hablar con la que tenía con la fundadora por darle algún título, que me explicara qué estaba pasando. Al final hubo un silencio absoluto, total, y nadie me dijo nada. Me, simplemente me eliminaron de todo. Y está bien, dije, Señor, tú lo sabes todo lo dejo en tus manos. Y de ahí, bueno, aquí implementé, Dios tiene sus caminos y son realmente maravillosos. Empecé también igual con la misma eh, labor de evangelizar en zonas bastante alejadas de Pimentel, pero lo más bonito es que íbamos, el grupo de dos, tres personas que habíamos estado también en la misión en Chiclayo. Entonces teníamos la formación y íbamos donde nos mandaban, donde el sacerdote, el párroco nos enviaba al INAVIF, a un centro correccional. Es que eh, son experiencias únicas y maravillosas, cada una. Y yo sé que Dios dirige los caminos, sus caminos son misteriosos, pero es porque nos tiene también algo preparado para nosotros, si sabemos escucharle, tener el corazón abierto y seguirle. Hasta el día de hoy ya no he insistido más en preguntar por qué me sacaron. Dije, no vale la pena, que de ahí termina todo, y seguir adelante, sin rencores, sin ningún tipo de enemistad. Al contrario, cuando me las encuentro en la calle, igual las saludo, hablamos, conversamos y seguimos el camino, pero ya no he vuelto a preguntarme tampoco por qué, pero fueron los mejores años de mi vida, muy hermosos. Y ahora, igual sigo aquí en Pimentel. Sí es verdad que los testigos de Jehová son bien trabajadores en el sentido de tocar las puertas, como los que me dijeron que les dijera, no mormones, sino los santos de los últimos días. Y a tanta insistencia de los testigos de Jehová, bueno, que vienen a enseñarme, a predicar, yo los escuchaba, pero llegó un momento cuando ya empiezan, como dice, eh, a meterse de una manera agresiva y fuerte, especialmente con nuestra madre. Entonces le dije, mira, si ves que ahí hay un cartel pegado en grande que dice esta familia es católica, entonces yo no voy a intentar convencerte a ti de nada. Te estoy recibiendo, te estoy escuchando, pero tú respétame, soy católica. Y si ofendes a la Virgen, no tienes idea de cómo me estás ofendiendo y me duele. Con toda la educación, anda realmente donde te puedan escuchar y aceptar, quizás porque puedes ayudar a mucha gente, porque la labor que están haciendo de tocar puerta en puerta es bueno. Es bueno que quizás a algunos les llegue, cambien de vida. Conozco a varios que sí han cambiado su vida totalmente, radicalmente. Dios tiene sus caminos, pero conmigo no. Y eso fue una experiencia con ellos hasta que se cansaron. Después, los santos de los últimos días también venían, tocaban, les sabía queremos hablar, pues, bueno, el hecho es que yo más bien los veía, a ellos sí, recorrer por zonas también que aquí en Pimentel son un poco peligrosas. Y les dije, mire, tomemos nuestras posiciones bien claras. Ustedes son de la, de los santos de los últimos días, bueno, el nombre es un poquito más largo. Yo soy católica definitivamente. Lo que sí puedo hacer, los invito a almorzar. ¿Qué les parece? ¿Qué les gustaría? Y me dice, ¿de verdad? Sí, yo les preparo. Siempre venía. Ya no, ya se cansaron.
un misionero extranjero acompañado de uno nacional o boliviano, pero dos. Y sí, hasta en o tres ocasiones, dice que la lasaña les encanta. Y les preparaba y me sentaba con ellos a almorzar y todo en un tema de cordialidad, de amistad. Y yo les digo, ¿no? Ustedes van por sitios realmente muy arriesgados y qué bueno que lo hagan. Digan que también Dios tiene sus caminos y posiblemente logren hacerlo porque es verdad, no todos los católicos estamos dispuestos a salir de puerta en puerta o hablar de puerta en puerta, pero cada uno tiene su campo de acción, eso sí lo creo, en el hogar, en el trabajo, en los medios donde nos movemos, pues con nuestro testimonio de vida. Eso es lo más importante, lo que siempre decimos. El testimonio de vida habla más que mil palabras. Bueno, era mi experiencia. Gracias. Gracias, Cuchi. Es un lindo compartir, pero rescato dos cosas. Uno, un poco adelantando una respuesta a Graciano, tú lo has dicho claramente, ¿no? Hablando de dos grupos específicos, los testigos de Jehová y los mormones, que, bueno, tú dices se quieren llamar Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es la iglesia mormona. Simplemente sobre eso, les recuerdo, ya hemos hablado antes, ni los testigos de Jehová, ni los mormones son cristianos. Por favor, si quieren, anótenlo y yo lo firmo. Un mormón no es cristiano. Un testigo de Jehová no es cristiano. Hay muchos otros grupos de protestantes y evangélicos que sí son cristianos, pero ellos no. No se dejen confundir. O sea, ya esa confusión es ya gigantesca, ¿no? Manuel Pablo, esas son sectas, ¿verdad? No, no son cristianos. Sí, ya sé, pero son sectas. ¿Por qué le llamaría secta? Es entrar allá al diccionario, ¿no? Pero no son cristianos, es lo que quiero decir. No Ok. son- o sea, si yo encuentro un mormón o encuentro un testigo de Jehová, yo le estoy hablando con un cristiano. En cambio, si hay un hermano de la Alianza Cristiana Misionera y de tantos grupos evangélicos, ellos sí son cristianos, para diferenciar de arranque. Otra cosa que ha dicho Pucci, que hemos conversado antes, ¿qué puedo hacer yo? Decía Pucci. Uno, vivir su fe, formarse en su fe, transmitir su fe en sus actos, en su conducta, en su forma de relacionarse con otras personas cada día. Y esa es la primera acción que tenemos. Uno, bien claro en mi fe, bien fortalecido, leo mi Biblia y actúo de acuerdo con eso, actúo de acuerdo con eso. Con eso haces muchísimo. Ahora, tienes una familia cercana, con ellos, ¿no? Y luego, en el otro extremo, mormones, no digo no son católicos, no son, pero no son cristianos, y tampoco los testigos de Jehová. Miren, lo hemos hablado un montón de veces, solamente lo menciono un poquito más. Ellos son testigos de Jehová. Jehová es un nombre equivocado de Yahvé, el Dios Padre. ¿Por qué no son testigos de Cristo? El testigo de Cristo es un cristiano, el testigo de Jehová es un testigo de ese Dios Padre. A ver, tú dile al testigo de Jehová, ¿tú crees en Jesús? De frente, dile ¿tú crees en Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y te digo, hermanita, lo fregaste, lo desarmaste por mucha Biblia que te abra y te cite la Biblia. Dime, ¿quién es Jesús para ti? ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees que Dios se hizo hombre y que ese es Jesús? Lo fregaste. Y el mormón te saca más historias
que de verdad son bien, bien imaginativos, ¿no? Dios se hace hombre Jesucristo, y Jesucristo viene al mundo en la tierra de Israel, pero para los mormones, Jesús volvió a venir al mundo en Estados Unidos. Son un vacilón. Con todo respeto, ¿no? Pero es un vacilón. Pero bueno, sigamos. Acá está la mano de Atilio. Adelante, Atilio. Sí, yo quería consultarte esto. Por ejemplo, yo ahora veo más, bueno, busco programas en internet y documentales. Entonces veo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, por ejemplo, es la que más videos tiene sobre Cristo. Y justamente te iba a consultar esto, o sea, todos sus videos son de Cristo. Aparece la Virgen María eh, y sus textos son mesurados en estos videos, no atacan a nadie, solamente las obras de Cristo, las bienaventuranzas, ¿no? Eh, entonces, esa era mi consulta. ¿Por qué dice que no son cristianos si sus videos que difunden, dice Jesucristo.org, etcétera, es Jesús, ¿no? Claro, mira, eso, o sea, nos está sacando de tema completamente, pero no importa, ¿no? No importa. Si es un tema que les interesa, lo tocamos, pero no es nuestro tema. Igual, miren, si tú estudias a los mormones, ¿cuál es su Biblia? El libro de Mormón. Y tienen una Biblia eh, con unos retoques impresionantes. O sea, el libro principal de un mormón, de esto de la iglesia, de Jesucristo los Santos de los Últimos Días, el libro principal es el libro de Mormón, que ellos te lo regalan. Es un libro de pasta azul, ¿no? Que te habla cualquier locura. Ese es el libro principal de ellos. Y lo acompañan con la Biblia mormona, que es un acomodo total. Digo, para comenzar, ¿no? A la hora de hablar, te pueden hablar lo que quieran. La palabra aguanta todo, ¿no? Entonces, como que te endulzan y te acomodan, pero no es claro. Es cuestión de entrar y estudiar qué son, en qué creen, quién es Jesús para ellos. La pregunta central, ¿quién es Jesús? Para un mormón, en particular que lo has tocado tú. ¿Quién es Jesús? A ver que te conteste esa pregunta, pero de verdad, seriamente, ¿quién es Jesús para ti? A ver si te dice que Jesús es Dios. No, Jesús es un santo. Como santo vas a ser tú el día que fallezca. Y si has tenido una vida recta y te vas al cielo. Todos vamos a ser santos. Es el gran concepto de ellos. Y dentro de ellos, Jesús es un santo. Pero Jesús, Dios, Wiflas, de ninguna manera. Tienen una teología diferente. Tienen una comprensión diferente. Pero te digo, con los años, y tanta labor que hacen ellos de buscar y ganarse fieles, que van puliendo su mensaje verbal para acomodarte, ¿no? Y decirte, mira, yo soy inocente, soy una mansa paloma. Pero lee su libro de Mormón, compara su Biblia con la nuestra y van a saltar todas las diferencias. El, eh, ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Es el Jesús tuyo y mío? Y te digo radicalmente no. O sea, por hablar de lo central, ¿no? Y justamente estamos en nuestra Semana Santa, Dios que se hizo hombre, va a sufrir su pasión, muerte y resurrección, que celebramos esta semana. El domingo es el domingo de resurrección. ¿Eso lo aceptan ellos? Les digo, en esas cosas centrales, medulares. Después te endulzan con lo que quieren. Es el tema delicado. Pero
perdóname, Manuel Pablo, yo quería decirte, entonces, porque yo he visto inclusive en otros videos católicos, lo digo por el tema de la afirmación de la fe, ¿no? Porque justamente yo les agradezco que me hayan recibido en el grupo porque esto me ayuda a hacer lo que justamente preguntó uno de los hermanos. ¿Qué podemos hacer? Justamente yo quiero afirmar eso porque hay otros videos católicos que están usando imágenes de esos videos de los mormones para transmitir mensajes, ¿no? Entonces, entiendo que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Y con respecto a lo que preguntaste sobre si somos uno, bueno, yo en mi trabajo, como lo dijo una de las hermanas, yo estoy aplicando lo que ahora he aprendido, ¿no? Porque en la mañana, en una de las clases, me tocó un alumno, un participante, que cuando yo le hablé de la espiritualidad, de vivir a Cristo para ayudar a los hermanos en todo lo que sea el trabajo, la protección, el cuidado, me dijo que me estaba saliendo del tema. Le dije, no, porque si tu espíritu no está como el de Cristo en todos los corazones, no vas a ayudar a nadie. Entonces, yo creo que estudiando más, participando más, mejoramos nuestra formación, que lamentablemente yo vengo de un colegio religioso donde me enseñaron pésimamente la religión. O sea, es más, se hacían lo contrario. Los que daban la cara hacían lo contrario y por eso mucha gente decía, no, esto no hay que seguirlos. Y hacían su propia, se iban a los otros grupos, ¿no? Entonces, yo creo que debemos seguir, persistir, ¿no? Persistir capacitándonos, y aprovecho que está Ingrid. Gracias al trabajo de Ingrid en la parroquia nuestra acá cerca, pues yo he aprendido también más con ellos, ¿no? Y gracias a ti también, porque como dije la clase pasada, ahora ya le entiendo a Pablo, ¿no? Antes lo leía, me quedaba en el aire. Gracias. Gracias, Atilio. Sí, yo creo que lo que manifiestas es súper importante. Si hay una cosa importante que hacer, si hay una cosa imprescindible que hacer cada uno de nosotros, es formarnos más. No, no pretender, a ver, ¿cómo le respondo al hermano separado, al mormón o al testigo de Jehová? ¿Cómo le respondo? ¿Por qué? Estamos en un deporte. No, no, no. Lo más importante es formarnos nosotros, fortalecer cada uno su propia fe y luego asistir a la misa y comprenderla y vivir la misa y participar en la Eucaristía y comprender la Eucaristía y vivirla plenamente. Eso es lo primero, primero, primero. Inmediatamente con eso es transmitirlo a tus más cercanos, tu pareja, tus hijos, tus familiares, los amigos con los que más frecuentas. Ese es tu círculo antes que la puerta que no conoces, ¿no? Hazlo con tu gente, con mucho cuidado para no causar rechazo, pero ahí está el tema. A ver, ¿alguien más que quisiera participar? Avanzamos. Miren, Una breve palabra pudiera decir, no encuentro la manito para levantar. adelante. Bueno, buenas noches, disculpen, después de tiempo entro al grupo, que sí te sigo en los audios siempre, pero no, después de mucho tiempo sí entrando a un presencial. Qué lindo el tema que están tocando. Lo único que quería, a lo poco que estoy escuchándoles, es decirles de que efectivamente yo como he empezado a mí también me ha calado mucho un poco trabajar en mi conversión, es leyendo la palabra todos los días, haciendo una meditación, una lectio de la palabra y cada día te dice algo el Señor, en que hay que cambiar y siempre es mirarte a uno mismo. Antes de cambiar a los demás, nosotros cambiar. Y cambiando nosotros, vamos a empezar a dar este testimonio con nuestra vida, como lo decían algunos hermanos. En todo caso, también guiarme de lo que decía San Francisco de Asís, ¿no? Decía que salían a predicar y solamente regresaban de su paseo y decían, pero no hemos predicado nada.
Claro que hemos predicado, solamente nos han visto que hemos vivido en fraternidad, hemos compartido. ¿Y qué dicen los demás? ¿Cómo se quieren, no? Entonces la base de todo es el amor. A pesar de todo lo que nos puedan hacer, tratar siempre con amor como nos enseñó nuestro Señor. Y, eh, y cuando sean necesarios usar las palabras. Bueno, eso quería compartir. Gracias. Gracias, Rochi. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rochi, totalmente. Y como dice Juan en su Evangelio también, en el famoso capítulo 13, cuando dice que los demás sepan que somos seguidores de Jesús por la manera en que nos tratamos. Eso es, lo ha dicho Rochi muy clarito. Totalmente de acuerdo. Miren, a ver, avancemos un poquito. Gálatas capítulo 4. ¿Quién puede leer, por favor? Yo puedo leer, Manuel Pablo. Adelante, Graciano. Voy a ser explícito. El heredero, mientras es menor de edad, aunque sea propietario de todos sus bienes, en nada se diferencia de un esclavo. En efecto, hasta la edad fijada por su padre, está bajo la dependencia de sus tutores y administradores. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los elementos del mundo, pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundó en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así, ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Muy bien, Graciano, gracias. Clarísimo el mensaje de Pablo en la misma línea, ¿no? A ver, avancemos otro poquito y ustedes me dicen cuando quieren participar. El peligro de recaer en esclavitud. Yo leo, Manuel. El peligro de recaer en la esclavitud. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, estaban al servicio de dioses que no lo son realmente. Pero ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que son conocidos por Él, ¿cómo es posible que se vuelvan otra vez a esos elementos sin fuerza ni valor para someterse nuevamente a ellos? Observar los días, los meses, las estaciones y los años. Francamente, temo haber trabajado inútilmente por ustedes. Gracias, Beatriz. Miren, Pablo con el corazón en la mano. ¿Cómo termina, no? Francamente, temo haber trabajado inútilmente por ustedes. Qué doloroso debe de ser para él decir esto. Es el motivo de su vida. Él se ha entregado a la formación en la fe de sus hermanos y luego de tanto esfuerzo y sacrificio y dolores físicos porque lo torturan, lo apresan y lo golpean. Miren, francamente, temo haber trabajado inútilmente por ustedes. Entonces, mi esfuerzo es inútil, mi esfuerzo es vano. Un poco lo que hablamos cuando comentamos de la situación actual también. Hace 2000 años, Pablo sentía la frustración que muchos sentimos ahora. Miren, Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Esto que dice esta perícopa es reeditado en el mundo que vivimos actualmente, ¿no? Porque por Jesús nos vino la fe y recibimos la gracia en el bautismo y luego en nuestra formación, tanto instructiva como religiosa, recibimos los demás sacramentos para prepararnos para la primera comunión
nos dieron toda una catequesis, hicimos la primera confesión y recibimos la primera comunión. Ya después, eso ha sido siendo niños. De ahí ya viene el camino recorrido hasta que uno es puber, adolescente, joven, adulto, ¿no? Y es en ese tiempo donde, dependiendo de la vida, cómo se desarrolla en cada familia, se continúa o no con el acercamiento y la vida de la gracia en cada uno a través de la frecuencia sacramental y del sacramento por excelencia, que es la conversión por el sacerdote celebrante en una misa del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre, ¿no? Y no solamente participar de la ceremonia, sino también comulgar, tener la comunión del cuerpo y la sangre de Jesús para nutrirnos, porque ese es el alimento. La misa no es otra cosa que una invitación del Padre a acompañarlo en una cena. Y se supone que cuando vamos a una cena nos sentamos a la mesa y comemos la comida que nos dan, ¿no? Entonces ir a participar en la misa y no comulgar no tiene mucho sentido porque es como pretender cumplir con el precepto, pero solamente para sentir el alivio de haber cumplido con una obligación. Yo siempre he tenido el razonamiento, he llegado a la conclusión de que nosotros no creemos en Dios por la obligación que tenemos de cumplir los mandamientos, sino por el convencimiento de que Él es el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad y que ha venido enviado por el Padre al mundo para darnos la salvación a todos nosotros. Entonces, una vez que tengamos esa comprensión y la incorporemos a nuestra vida personal y familiar, vamos a ser sus seguidores. Y luego, cuando queremos saber qué cosa es lo que debemos hacer, creo que la frase de San Agustín es demasiado clara y explícita. Ama y haz lo que quieras. Cualquier cosa que hagas, influida e impulsada por el amor a Dios en el corazón de cada uno, es la transmisión del amor al prójimo. Única forma de que se cumpla el mandato de amar a Dios. No hay otra. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Clarísimo. A ver, avanzamos otro poquito. Esa película un poquito más larga, pero igual una sola diapositiva. Reconvención afectuosa. Les ruego, hermanos, que se hagan semejantes a mí, como yo me hice semejante a ustedes. En realidad, no me han ofendido en nada. Ya saben que fue en ocasión de una enfermedad cuando les prediqué por primera vez la buena noticia. A pesar de que mi aspecto físico era una prueba para ustedes, no me desdeñaron ni me despreciaron. Todo lo contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está la alegría que sintieron entonces? Yo mismo puedo atestiguar de que, de ser posible, se habrían arrancado los ojos para dármelos. Y ahora me he convertido en un enemigo de ustedes, por decir la verdad. El interés que los otros demuestran por ustedes no es bueno. Lo que quieren es separarlos de mí para que se interesen por ellos. Está bien interesarse por los demás, con tal que ese interés sea verdadero y para siempre, y no solo cuando yo estoy entre ustedes. Hijos míos, por quienes estoy sufriendo nuevamente los dolores del parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahora mismo desearía estar allí para hablarles de otra manera,
porque ya no sé cómo proceder con ustedes. Bien, Graciano, gracias. ¿Cómo empieza la perícopa? Les ruego, hermanos, que sean semejantes a mí como yo me hice semejante a ustedes. Es que Pablo para ellos ha sido un ejemplo, entonces, no, es un ejemplo en el cual hay que reflejarse, a la cual hay que seguir. Habla de una enfermedad de la cual no tenemos claramente un concepto. Es un tema que da vueltas, ¿no? Pero ¿cuál es esa enfermedad de Pablo? Habla de los ojos. Si ustedes podían haberse arrancado los ojos para dármelos. Parece que tuviera que ver con los ojos, tema que vendría desde que tuvo ese encuentro con Jesús resucitado, camino a Damasco, pareciera. Pero les digo, no hay ninguna certeza, no hay más elementos. Y el tercer párrafo, el interés que nosotros demuestran por ustedes no es bueno. Lo que quieren es separarlos de mí para que se interesen por ellos. ¿Mm? Al final, esta perícopa termina diciendo, ahora mismo desearía estar allí para hablarles de otra manera, porque ya no sé cómo proceder con ustedes. O sea, está dolido, está con un sabor amargo en la boca, y miren cómo les dice, ¿no? Antes dijo, temo haberles hablado inútilmente, ahora dice, desearía estar ahí con ustedes para hablarles de otra manera, porque ya no sé cómo proceder con ustedes. Hay decepción en sus palabras. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Por lo visto, el trabajo que estaba haciendo Pablo era muy difícil, ¿no? La gente definitivamente no le entendía, en un momento lo escuchaban, luego se alejaban, ¿no? Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando les dice hijos míos, o sea, él se considera un padre de ellos, ¿no? Y yo supongo que esto se homologa con el trato que ahora se le da a un sacerdote, ¿no? Y los sacerdotes también nos dicen a nosotros, hijo. Y entonces él en ese momento está comportándose como un sacerdote de Dios, ¿no? Todos los que lo han escuchado resultan sus hijos, ¿no? Me parece interesante eso. Claro, claro, Graciano. Pablo toma la posición de un padre espiritual, ¿no? Es eso. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar? Al final del tercer párrafo, está bien interesarse por los demás, con tal de que ese interés sea verdadero y para siempre, y no solo cuando yo estoy entre ustedes. O sea, ¿qué les pide? ¿Qué les reclama? Y acá estamos hablando en un tono que no es el que él usaría. Él lo diría con mucho más énfasis, pero les está pidiendo coherencia. No actúen cuando estoy yo de una manera y cuando dejo de estar actúen de otra. Sean coherentes, ¿no? Sean coherentes. Y la coherencia debe ser un valor fundamental de un cristiano. A ver, seguimos. Las dos alianzas. Acá termina el capítulo 4. Son dos diapositivas. Pero veamos de una en una para que no se cansen. Las dos alianzas, acá nos va a traer el tema de los dos hijos de Abraham, ¿no? ¿Quién puede leer? Yo leo. Adelante, Yumi. Ustedes que quieren someterse a la ley, díganme, ¿no entienden lo que dice la ley?
porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de su esclava y el otro de su mujer, que era libre. El hijo de la esclava nació según la carne, en cambio el hijo de la mujer libre, nació en virtud de la promesa. Hay en todo esto un simbolismo. Estas 2 mujeres representan las 2 alianzas. La primera alianza, la del monte Sinaí, que engendró un pueblo para la esclavitud, y está representada por Agar, porque el monte Sinaí estaba en Arabia, y que responde a Jerusalén actual, ya que ella con sus hijos viven en la esclavitud. Pero hay otra Jerusalén, la celestial, que es libre, y ella es nuestra madre, porque dice la Escritura: alégrate tú que eres estéril y no das a luz, prorrumpe en gritos de alegría, tú que no conoces los dolores del parto, porque serán más numerosos los hijos de la mujer abandonada que los hijos de la que tiene marido. Gracias, Yuli. A ver, aquí introduce algunos conceptos. Aquellos de ustedes, hermanos, que están familiarizados con el Antiguo Testamento, esa lectura es bien sencilla, pero de repente hay alguien o algunos que no tienen tan claro esto de Agar. No sé si alguien tiene dificultad allí, o más bien tomándolo positivamente, si alguno de ustedes que entiende pudiera ayudarnos para ayudar a todos. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es la esclava? ¿Los hijos? Si pudiera hablar un poquito de esto para que a todos les quede claro. ¿No? La segunda línea dice, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de su esclava y otro de su mujer. Era libre. El hijo de la esclava es Ismael y el hijo de su mujer libre es Isaac. ¿No? ¿Hasta ahí estamos? ¿Por qué tuvo Abraham hijo con la esclava? ¿Era un viejo mañoso? ¿Qué pasó? Su esposa era estéril Claro, y entonces, de acuerdo a la costumbre de esa época, el patriarca que era Abraham necesitaba heredero, entonces la costumbre le autorizaba a tener hijo con otra mujer, en este caso con la esclava. claro. Y para complementar lo que dice muy bien Graciano, el tema era que a la hora del parto, la esposa oficial, la esposa, entre comillas, libre, recibía al hijo en el regazo de la parturienta, que era la esclava. Entonces la esclava da a luz una criatura del marido y la mujer estéril, pero mujer oficial, recibe al niño. Y de esa manera el niño es suyo. Miren, es una cultura diferente, pero así era. Juliana, adelante. Solamente para aumentar un detalle de lo que ya has dicho, Dios ya había hablado con Abraham y le había prometido que de su descendencia nacerían eh, más descendientes de la arena del mar. Y pasaban los años y pasaban los años y Sara no quedaba embarazada. Entonces tenían miedo porque los dos estaban envejeciendo de que tal vez no sería ella la madre del hijo de Abraham, y por eso le dio a la esclava para que intentar cumplir con la promesa que Dios le había hecho. Ujú. Gracias, Y Juliana, perfecto.
Sí, eso es así, ¿no? Entonces, para los hermanos que no lo tenían clara, ya está. ¿Quién es la esclava y la otra, la libre? La esclava es Agar, la libre es Sara, el hijo que tiene Abraham con la esclava es Ismael, y el hijo que tiene Abraham con la libre es Isaac. Hasta ahí. Entonces todo se entiende más fácil. Y Pablo nos dice en el segundo párrafo que en esto hay un simbolismo. Las dos mujeres representan dos alianzas. La primera, la alianza del monte Sinaí, y la segunda, la de Jerusalén actual. Y relaciona este Jerusalén con la Jerusalén celestial. Miren, qué lindo. Entonces va a hablar del hijo de la libre y el hijo del esclavo. Manuel Pablo, una pregunta, disculpa. Es así. Pero en esa situación que tú has dicho que el hijo de la esclava lo recibía la esposa, ¿no? Y se suponía que ya ese niño era como si hubiera sido de la esposa, o sea, era aceptado como si hubiera sido de la esposa, tenía ese rol prácticamente. Pero en los hechos eso no sucedía porque eso exactamente dio origen a una serie de conflictos y a una serie de conflictos dentro de la misma estructura cultural y religiosa. Entonces, para mí, eso se me hace un poco difícil, que a pesar que estaba permitido y que Dios lo permitió, después hay todo una especie de caos en esa situación. Claro, María Teresa. Y lo que sucede es de repente fácil de entender. Y es que luego la misma Sara tiene un hijo. O sea, la estéril, la que no podía tener descendencia, la que acepta, incluso sugiere a su marido, no, tengo un hijo con la esclava que será nuestro, y luego ella sale encinta. Entonces, ya ella tiene un hijo de sus entrañas, a quien ella le da la preferencia absoluta. Y es ella, es Sara, cuando leemos en el libro del Génesis, es Sara la que le pide a Abraham que expulse a la esclava con el hijo, cosa que Abraham hace con mucho dolor. Pero el Señor le dice, no te preocupes, que va a estar bien, será padre de muchas naciones. Pero Abraham lo hace con mucho dolor. Era su hijo también. Entonces la razón a lo que plantea María Teresa es clara. Y es que en el cálculo inicial, Sara no pensó salir encinta. Y de repente salió encinta y tuvo un hijo propio de sus entrañas y empezó la rivalidad. ¿Sí? ¿Alguien más en esto? Guillermo, adelante. Manuel Pablo, yo quisiera pedirte que me hagas una aclaración. Aquí cuando dice que el simbolismo y que los hijos de la primera mujer que es la esclava representan a la primera alianza que engendró un pueblo para la esclavitud. Quiere decir que el pueblo de Israel fue sometido a la esclavitud por los imperios poderosos, ¿no? Primero el imperio asirio, después el imperio de, ¿cómo se llama esto? Donde los enviaron ellos, Constantinopla era, Babilonia. Babilonia y finalmente el imperio persa. ¿A eso se refiere a ese pueblo para la esclavitud, a ese pueblo? Porque cuando habla de la Jerusalén celestial, habla de la vida del espíritu, ya no del pueblo vivo con la persona en este mundo. ¿Es así? Excelente punto, Guillermo. Yo lo entiendo y el tema está abierto, ¿no? Pero yo lo entiendo como engendró un pueblo para la esclavitud de la ley, ¿ok? Porque por ahí es que enfatiza Pablo mucho. Un pueblo para la esclavitud de la ley,
representada por el monte Sinaí, clarísimo, porque es en el monte Sinaí donde Moisés recibe las tablas de la ley. Y luego la Jerusalén celestial, que es el reino del amor, el reino de Jesús, el reino de Dios, ¿no? Entonces ahí hace la comparación. Pienso yo, pero igual les digo, salvo mejor parecer, porque son temas muy importantes y vale la pena que cada uno de nosotros tenga una respuesta que lo satisfaga. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. A mí realmente me sorprende bastante la claridad que tiene Pablo, ¿no? Entre el tiempo anterior a Jesús y el tiempo después de Jesús, que es ya bajo su influencia, ¿no? Habla de dos alianzas y lo representa con dos, digamos, con dos mujeres, ¿no? Que tienen diferente condición social y diferente vida. En ese momento, cuando Pablo escribe esto, la mayoría de repente, nadie entendía bien esta diferencia, ¿no? Que lo que Cristo trajo era una nueva alianza, era una nueva vida. Habla de Jerusalén celestial, o sea, de la vida de fe que Cristo nos trajo y nos enseñó, ¿no? Y ¿cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo habrá pasado desde que Pablo se convirtió en predicador de Cristo, pero acá lo deja clarito, o sea, él lo tiene totalmente claro, ¿no? Una cosa es la alianza, la antigua alianza regida por la ley, que él le llama esclavitud incluso, y otra cosa es la nueva alianza que estableció Jesucristo, ¿no? Gracias. Gracias, Graciano. Y mira, clarito, al final del segundo párrafo, Pablo nos dice, hay otra Jerusalén, la celestial, que es libre. Ella es nuestra madre. Mira, pasarían 50 años desde esta carta para que se escriba el libro del Apocalipsis, que habla con toda claridad del Jerusalén celestial. O sea, la Jerusalén celestial que presenta el libro del Apocalipsis, acá tiene un adelanto de 50 años. Tremendo, hermosísimo. A ver, y terminemos, porque esta es la primera diapositiva de la perícopa. Tiene ese cachito más. ¿Quién puede terminar de leerlo? A ver. Yo la leo, por favor. Dígame. Nosotros, hermanos, somos como Isaac, hijos de la promesa. Y así como entonces el hijo nacido según la carne perseguía al hijo nacido por obra del Espíritu. Así también sucede ahora. Pero dice la Escritura, echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no va a compartir la herencia con el hijo de la mujer libre. Por lo tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Gracias, Mary. Miren, acá se refuerza la idea de la inquietud que planteó Guillermo, tanto que insiste el hijo de la esclava y el hijo de la libre. ¿En qué sentido entonces esclavitud y libertad? La esclavitud, producto del ceñirse a las leyes de Moisés, y la libertad de vivir en la gracia de Jesús. Por ahí hay que entenderlo. Digo, pienso yo, ¿no? Pienso yo. Entonces, no somos hijos de la ley, somos hijos de la gracia. Porque Pablo está en ese conflicto, acuérdense, en los capítulos anteriores, del tema de la circuncisión, del tema de que si Jesús, perdón, que si la ley era suficiente para nuestra salvación, entonces Jesús murió por gusto. Acuérdense de eso. Y eso le da contexto a entender esta pequeña perícopa. Es en el mismo sentido. No nos está llevando a otro lado.
¿no? Entonces, el conflicto que pretende resolver Pablo está entre vivir ceñidos a la ley de Moisés o vivir ceñidos a la gracia de Jesús. Adelante, Guillermo. Una inquietud, Manuel Pablo. De acuerdo con la ley, Moisés recibe la ley de Dios, de parte de Dios en el monte Sinaí, para que el pueblo de Israel cumpla con la ley y sean su pueblo y el Señor sea su Dios. Pero había una exigencia de un cumplimiento, de todas maneras. Por eso es que se dice que eran esclavos de la ley, o sea, estaban obligados a cumplir la ley. Cuando viene Cristo, inaugura una nueva promesa. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios y Él resume la ley de Moisés en el mandamiento del amor. Pero el mandamiento del amor, igual que la ley de Moisés, tiene la exigencia de su cumplimiento, porque si no se cumple, simplemente uno no se salva. Entonces, en ambos casos hay una exigencia de parte de Dios para que, en el caso de la ley de Moisés, el pueblo de Israel sea obediente y sean el pueblo de Dios y Dios sea su Dios, ¿no? El Señor sea su Dios. Y en el caso de la ley del amor que da Jesús, hay que cumplir con esa ley a través del amor a los demás. Este cumplimiento de la ley está testimoniado en el surgimiento de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vive el amor, quizás porque lo tenía muy cercano a la predicación de Cristo y por eso tenía más fuerza, ¿no? Recordemos que la iglesia primitiva se forma sobre la base de los apóstoles, que van reuniendo más gente, porque ellos lo que hacían era predicar la palabra y partir el pan, cumplir con lo que el Señor Jesús les había encargado. Pero en ambos casos hay una exigencia en la primera parte de parte de Dios Padre y en la segunda, en la venida de Jesús, de parte de Él. Entonces, en ambos casos, el creyente tiene que cumplir. ¿Es así o no es así? Es correcto, Guillermo. Te he escuchado atentamente y es perfecto tu razonamiento. Es impecable. No podemos estar menos que de acuerdo. Es clarísimo. Sí, no sé si para todos, hermanos, les queda claro, por favor, con toda confianza. Bien, y a esas alturas, creo que ya está hasta de más, pero solamente para que lo tengan en su cabeza bien clarito. ¿Cuál es la diferencia? Si te dijeran, hermano, ¿cuál es la diferencia entre un evangelio y una carta de Pablo? Ya se dan cuenta, ¿no? Clarísima diferencia. Pablo no habla de otra cosa. Pablo habla de Jesús también, pero desde otro ángulo. No nos está dando el testimonio de la buena noticia, sino lo que la buena noticia significa en nuestras vidas y en la vida de una comunidad en particular, que es la comunidad de seguidores en Galacia, que tiene dudas, inquietudes, que se confunde y que necesita de Pablo aclaraciones constantes. En algunos casos, como él mismo dice, le produce mucho dolor, pero no por eso, a pesar de que le jalan las orejas, no por eso se rinde. Dale y dale. Persevera y persevera, porque el trabajo para él no termina. Nunca termina, como debe ser para nosotros. Excelente ejemplo, hermanos, de lo que hablábamos al inicio de esta reunión, no frustrarnos. Como decían ustedes, el esfuerzo es enorme. A veces parece que aportamos poco, pero no. El esfuerzo es de todos, de a pocos,
es permanente, es de todos los días, pero es fundamental, es absolutamente necesario. No podemos tirar la toalla. Guillermo, adelante. Manuel Pablo, solamente quisiera agregar para reforzar una cosa, ¿no? La gran ventaja que tenemos nosotros es que el día solamente tiene 24 horas, de las cuales 8 normalmente la tercera parte es para descansar y nos quedan 16 horas restantes. Digamos que 6 horas serán para trasladarse de un lugar a otro, en fin. Nos queda un saldo de 10 horas, ¿no? Entonces, cada día tenemos la oportunidad de hacer algo por los demás para cumplir con el mandato del amor. Cada día es una oportunidad nueva y lo que no hayamos hecho hoy día lo podemos hacer mañana. Y yo aprendí en los cursillos de cristiandad que hay que empezar el día dando gracias a Dios y ofreciendo las obras del día y concluir el día haciendo un examen de conciencia, cómo ha sido el día, para que le sirva a uno mismo como lección sobre lo que tiene que rectificar. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Miren, hemos terminado el capítulo 4 y nos ha ganado el tiempo. Pero está bien, miren, la velocidad es la que tenga que ser. Hemos hecho un capítulo, la carta, de una carta tan importante, pero creo que le hemos entrado, pero hasta todo lo que hemos podido. Y eso es súper importante.